y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Y si pasa por el fuego no te vas a quemar. Y si pasa por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel el mar atravesó. Y en el nombre del Señor el himno de victoria que el otro lado cantó. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás tiene Faraón, al otro lado tú vas a estar y allí tú vas a entonar el himno de victoria. El himno de victoria. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, tú vas a estar y allí tú vas a entonar el himno de victoria. El himno de victoria. Aleluya. Ahora la victoria. Recibe. Aleluya, aleluya, gloria al Padre, gloria al Hijo. Victoria. Santo es el Señor, Bendito Dios Padre Bendito Santo, celestial. En esta hora unimos nuestros corazones, Señor, y lo vaciamos de toda incertidumbre, de todo peso, toda calamidad, de toda preocupación, Padre. Limpiamos nuestras mentes, Señor, nuestras vidas en su presencia, en la presencia del Santo Espíritu, para que se haga con la presencia del Espíritu Santo, que podamos entender, comprender el plan de salvación, el mensaje divino que está guardado, Señor, en sus santas palabras, ese proyecto de salvación que se engendró en los cielos, Señor, y fue plasmado en la tierra para santidad de los suyos, Señor, para salvación de los llamados, para lo que se vea el sacrificio del amor de su misericordia, ese amor puro y santo, amor ágape que llega hasta nosotros, Señor, perdonando nuestros pecados. En esta hora pedimos perdón, Señor, por los pecados nuestros, Señor, y lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, lo pedimos en el nombre de la sangre derramada en el Calvario, y que toda preocupación se aleje de nosotros, que toda incertidumbre se vaya en este momento. Se lo pedimos en el santo nombre de Jesús, y que el Espíritu Santo cubra todo el espacio de esta cadena que de estudio bíblico que vamos a iniciar en este momento, Señor. Que todos los hermanos estén atentos, en entendimiento encendido a la luz de la verdad y a la luz de su Espíritu. Se lo pedimos en el santo y divino nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Mis hermanos, en este día tenemos algunos hermanos que le damos la bienvenida a los nuevos hermanos que están en esta cadena de estudio bíblico de la Escuela Bíblica Avanzada. Porque tenemos muchos hermanos nuevos en cadena, vamos a una microintroducción a decirle que nosotros estamos cumpliendo con un mandato de Cristo Jesús, que en el libro de San Juan, en el capítulo 5, versículo 39, nos dice que las escrituras son las que hablan y dan testimonio de él. Dice textualmente: vosotros escudriñáis las escrituras porque os pensáis que en ella está la vida. Yo os digo, son ellas que dan testimonio de mí. Ese testimonio lo estamos buscando porque el plan de salvación es un plan que se proyectó en los cielos para venir hasta este mundo. Y lo que estamos buscando en el Antiguo Testamento y fundamentalmente en este libro que estamos estudiando en estos días, que es justamente descubrir
con la clave del Espíritu Santo, con el poder y la gracia de Jesucristo, lo que iba a acontecer y aconteció en la vida y obra de Cristo Jesús. Lo primero que tengo que informar a los hermanos nuevos es que lo que estamos estudiando ahora es la figura, el simbolismo del Éxodo. Son libros literarios en el campo espiritual, para formación espiritual, no para dar clases de historia, de geografía, de antropología, ni cosas parecidas. Son libros que se hicieron donde el Señor guardó el mensaje que había de cumplir Jesús en este mundo. Por eso cuando estemos hablando de Moisés, no estamos hablando de un hombre, no estamos hablando de una figura histórica. Cuando hablamos justamente del hermano de Moisés o del pueblo de Egipto o del pueblo de Israel o de Gad, no estamos hablando de figuras humanas ni de geografías humanas. Cuando hablamos de Aarón, el hermano Moisés, no estamos hablando del hermano Moisés. Aquí Moisés es el simbolismo de Cristo Jesús en muchos de los episodios que estamos estudiando. Y su hermano Aarón es el simbolismo de tu persona y de mi persona en este mundo. Las cosas materiales que ahí se dicen hay que colocarle en el campo espiritual para entender el mensaje. Así es que vamos a darle inicio para que entendamos. Les repito, cuando hablamos de Moisés, no estamos hablando de un ser que existió. Estamos hablando de un simbolismo de lo que iba a existir. Y eso vamos a verlo en lo inmediato. Comencemos con la lectura, Luz, por favor. Bien. Lectura Éxodo capítulo 10. Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales. Un momentito. Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Ok, vamos a interpretar esto por completo. Si cogemos eso textualmente, nos vamos a dar cuenta inmediatamente que lo primero que se escucha ahí es una orden. Vete, vete, es una orden. No están suplicando ni pidiendo permiso. Está diciendo vete a la presencia. Entra a la presencia de Faraón. Si fuera un momento, si esto realmente fuera una historia, habría que decir pide permiso, pide audiencia, mira a ver si te reciben. Pero como no es una historia lo que estamos nosotros estudiando, sino un acontecimiento espiritual, allí está la orden del Padre Celestial a Moisés: vete a la presencia de Faraón. Faraón es el rey de Egipto. Egipto representa, en la Biblia le hemos dicho a los hermanos, el mundo. Egipto es el mundo. E Israel representa el pueblo de Dios. Pero es en simbolismo. Es simbolismo. Es como decir, la bandera nacional, la bandera dominicana, simboliza la patria, pero no es la patria. Es el símbolo de lo que significa para nosotros nuestra patria. O sea que donde quiera que lo vemos, entonces vemos la patria. Eso es, en este caso, Moisés, Faraón e Israel. Símbolo de algo espiritual, no lo espiritual, sino lo que simboliza la parte espiritual. Cuando el Señor le dice a Moisés, vete a la presencia de Faraón, en el campo espiritual es la orden que le ha dado a Jesús en los cielos. Vete a la presencia de Faraón significa vete a la tierra a liberar mi pueblo. Dile al rey de la tierra que deje ir mi pueblo, a quien está reinando en la tierra. Recordemos ahora entonces que Jesús ha dicho, mi reino no es de este mundo. Porque el que manda en este mundo no es el Señor. Y no puede ser el Señor porque este es un mundo material.
Y cuando el Señor dice, vete a Faraón, diciendo, baja a la tierra, vete a buscar mi gente. Yo he llamado a salvación. Vete a Faraón significa vete a enfrentar con el mismo demonio en la tierra. Tú lo vas a enfrentar. Tú le vas a hablar en mi nombre. Tú vas a hacer las cosas en mi nombre. Vete a Faraón. Esa fue la orden que recibió Jesús en los cielos. Vete a la tierra. Por eso dice Pablo, y descendió de los cielos. ¿Quién fue que descendió? Jesús. Jesús es quien viene a cumplir la orden del Padre Celestial. No es más nadie. Solo Jesús obedece el mandato de la orden del Padre de la creación. Jesús y nadie más que Jesús. Entonces dice ahí que ha endurecido el corazón de Faraón. No es que el Señor pone duro el corazón del Faraón. Es que todas las acciones de amor molestan, endurecen el corazón del que está lleno de odio y de rencor. Hacen daño a las personas que no quieren saber del bien ni del amor. Cada vez que usted hace una obra de amor a alguien que no lleva amor en su corazón, le molesta, se siente mal. Pero aquí resulta que el Señor dice muy claro, y yo he permitido eso para que se vea mi poder, para que se vean las cosas que yo hago. Y tiene que decirle esto a tus hijos y a tus nietos. O sea, hay que transmitir el mensaje de salvación a todo el mundo. Y cuando transmitimos el mensaje de salvación, tenemos que transmitir no solamente el mensaje al vacío, sino el poder del Padre Celestial que tiene para liberarnos de las manos del enemigo que ronda en este mundo. De eso se trata, de que el Señor está demostrando que Él es el poderoso, no el enemigo, es Él el poderoso. No es el demonio, es el Padre Celestial el poderoso. Y por eso da la orden, vete donde Faraón, o sea, vete donde Él. Y el Faraón pues sí, no me entre aquí, no, vete donde Él, enfréntamelo allá. Y he permitido todas estas cosas y he hecho todas estas obras que son esas plagas que nosotros hemos estado estudiando, para que se vea el poder que Él tiene, el Padre Celestial, ese poder del Padre Celestial, que está por encima de la capacidad que tiene el demonio de frenar el poder del Padre. Nunca en ningún momento pudo frenar la acción del Padre. Momento enviaba y el Padre a sí mismo la quitaba, pero el enemigo no podía hacer nada con la plaga, porque el poder del Padre es superior al poder del enemigo. Hay una cita por ahí, Luz. Así es, tenemos la cita número 1 la tiene la hermana de Yanira, la número 1, Charlie. Y queremos pedir que por favor silencien los micrófonos que están abiertos, que los silencien. Gracias. Adelante. Amén. Filipenses 2, del 10 al 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para gloria de Dios Padre. Él es que obedece al Padre. La comunicación con el Padre es a través de Él. Por eso el que vino a la tierra, el que descendió fue Jesús. No Moisés, Jesús. Y es Jesús el que da salvación como una orden del Padre Celestial. Eso es lo que estamos viendo en esos versículos. Jesús es la persona que el Padre ha enviado para salvación nuestra. Por eso dice Pablo, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Salvador para gloria del Padre, O sea, porque Jesús cumple la orden del Padre. Y como Jesús cumple la orden del Padre, la gloria es del Padre. Por eso Jesús siempre decía, mi Padre que está en los cielos. Nunca se arrogó poderes, dijo mi Padre que está en los cielos, o el que mora sobre mí. Porque Él venía con una orden y decía, toda autoridad se me ha dado
en los cielos y en la tierra. O sea, se le dio la autoridad. Al que se le da la autoridad es porque no la tenía, pero el Padre le dio la autoridad al Hijo de venir a la tierra a enfrentar frente a frente al demonio. Por eso esa cita que está ahí, para honra del Padre, es que Jesús obedece y cumple los mandatos. Hay otro pedacito de cita ahí. Sigamos. La cita termina ahí. Si quieren la puedo repetir. No, está bien, que sigamos ahí. Amén. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así. Un momentito. Noten cómo dice Moisés. Le repito, recuérdense que Aarón es el hermano de Moisés. Nosotros somos Aarón, somos los hermanos de Jesús. Todos nosotros somos Aarón. Y Moisés simboliza a Cristo. Entonces dice, no, repítelo otra vez, Luz. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así. El Dios de los hebreos. En ningún momento dice mi Dios. No puede decir mi Dios porque eres parte de Dios. Jesús es el Hijo encarnado de Dios. Dice el Dios de los hebreos. No dice mi Dios. Dice el Dios de Israel. O sea, el Dios del pueblo que se va a salvar. En ningún momento señala mi Dios. Porque si dice mi Dios, está diciendo que Él no es Dios. Que hay un Dios por encima de Él. Y resulta que no. Que Él es el Padre encarnado. O sea, Jesús es el mismo Padre celestial encarnado. Por eso cuando los discípulos dicen, Señor, muéstranos al Padre, Él le dice, tanto tiempo he estado con vosotros y aún no me conocéis. Porque le llamamos hijo, porque es una parte de la esencia del Padre que vino hacia nosotros. Pero no vino el Padre completo, una parte de la esencia del Padre. Por eso Él dice esa palabra en el libro de Moisés, dice en el libro del Éxodo, dice Moisés muy claro, el Dios de, no, o sea, no se toma la arrogancia de ser un Dios, porque Él es Dios. Y si dice mi Dios, Él está diciendo que Él no es Dios. Por eso está tan definido en la literatura. La identificación es total en el campo espiritual en ese episodio. Él no puede decir mi Dios. Por eso hablaba de mi Padre. Nunca le dijo mi Dios. Digo, mi Padre celestial. Porque era su fuente. Era el mismo Padre en una esencia convertida en humano. Y se hizo hombre, una parte del Padre. Sigamos. ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse en la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo. Un momentito ahí, Luz. Noten que dice ahí, déjalo ir para que me sirva. Esa palabra se repite en cada una de las acciones de plaga que el Señor va a lanzar en Egipto. Esa palabra se repite y se repite. Déjalo ir para que me sirva. Para que mi pueblo me sirva. No ha dicho para que Moisés me sirva. Ha dicho para que mi pueblo me sirva. O sea, yo hemos sido llamados a salvación para servirle al Señor. Nosotros somos servidores del Señor. Por eso dice ahí, déjalo ir para que me sirva. Ahora, ya que el llamado está hecho y tú hemos respondido al llamado, estamos en el camino de la salvación, en el proyecto de salvación, formamos parte de los salvados por el Padre. ¿En qué le estamos sirviendo al Padre? Esa es la pregunta que cabe ahí. ¿En qué nosotros le estamos sirviendo al Padre Celestial?
en pedirle. Bueno, eso no es un servicio, es una solicitud. ¿En dónde le vamos a servir? Entonces de ahí es que Jesús entonces comienza a darle instrucción a los discípulos sobre dónde va a haber servicio, cómo van a servir, por qué es necesario el servicio. Y dice Santiago que la fe sin obra, o sea, el momento que tú crees en el Señor y eres salvo y no tienes obra, es una fe muerta, o sea, no sirve para nada. Porque cuando somos llamados y entramos al plan de salvación, tenemos que servirle al Señor. Y lo único que el Señor quiere de nosotros, lo único que necesita de nosotros, es que proyectemos el plan de salvación. Que llamemos a salvación las almas. Que busquemos y le sirvamos a las almas. Por eso dice Jesús, estuve preso, estuve enfermo, no me ayudaste, no me fuiste a ver. Comienza a exigirle, decirle a los discípulos. Y le dice entonces uno de los discípulos, Señor, ¿y cuando estuviste enfermo no te fuimos a ver? Oh, lo que le hiciese a uno de estos pequeños, o sea, de la gente del mundo, a mí me lo hiciste. Por eso es que la fe sin obra es muerta. Nosotros somos llamados a servir dentro del plan de salvación. El plan de salvación es gratuito, pero después de estar dentro de él, tenemos que servirle al Señor. De eso se trata. No es solamente ser salvo y sentarme en la casa y decir yo soy salvo. La salvación tiene un compromiso, o dos compromisos. El primero es mantenerla, para no perderla. El segundo es servir, instrumento, Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo, a todas las almas que están en este mundo y que no conocen la palabra. Sigamos. La cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra. Y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granito. Comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo. Y llenará tus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió de delante de Faraón. Entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros hijos y con nuestros viejos, con nuestros niños, con nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra solemne fiesta para Jehová. Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Y dos cosas básicas que cuando el pueblo, los servidores de Faraón, los siervos de Faraón le dicen, ¿hasta cuándo? ¿No te has dado cuenta que este hombre es un lazo para nosotros? Esos son los espíritus del demonio que le sirven al demonio en el campo espiritual, que le hablan al demonio. Pero tú no te has dado cuenta que este Señor puede más que nosotros, que tiene más poder que nosotros. No te das cuenta de lo que está pasando. No te das cuenta que todo está destruido, que no hay nada. Eso es en el campo espiritual. O sea, el campo espiritual del enemigo, el Señor lo va destruyendo en la medida en que Él pone oposición a liberar las almas. Por eso es que en muchas ocasiones Jesús se acercaba a personas endemoniadas y quien gritaba en principio eran los demonios que decían, ¿qué tiene contra mí? ¿O qué tiene contra nosotros? Siempre van a ver eso en el Nuevo Testamento. En varios versículos donde el Señor se presenta a personas que están poseídas y lo primero que hablan los demonios es, ¿qué tiene contra mí? O sea, tienen temor de Jesús. El enemigo le teme a Jesús.
¿Y por qué le teme? Porque Jesús camina con todos los poderes de los cielos y en la tierra. De ahí viene su temor. Es que ellos temen al Señor. Incluso hay un episodio donde hay un paciente poseído en un cementerio, que todo el mundo le tiene miedo y todo. Y el Señor se acerca. Y de que se le acerca, los demonios hablaron. Dijo, no lo destruya. Lánzanos sobre estos cerdos. Entonces el Señor lanza a los demonios sobre los cerdos, pero luego desbarranca los cerdos por arrecifes del mar. O sea, como quiera lo destruyó. Porque ellos le temen a Jesús. Los demonios en este mundo solo le temen a Jesús. Esa es la palabra clave de la liberación del ataque del enemigo. ¿Cómo nos liberamos del ataque del enemigo? En el nombre de Jesús. Por eso el Señor nos dice todo lo que pidiese al Padre en mi nombre, porque el nombre de Jesús tiene poder. Porque le dieron poder y Él negó ese poder sobre nosotros. Nosotros todos tenemos los poderes de Jesús. Lo que pasa es que no los excitamos, no los desarrollamos. Porque estamos muy en el mundo material y el Señor no anduvo en el mundo material. Anduvo en el mundo espiritual permanentemente. Y eso tenemos que identificarlo nosotros. Que todos tenemos el poder de combatir los demonios. Todos podemos combatirlos en el nombre de Jesús. Y cuando en el hogar hay problemas, tú puedes corregir en el nombre de Jesús. Si tu hijo te da problemas, en el nombre de Jesús. Si el esposo o el esposo tienen problemas, tú puedes combatir los problemas, son ataques en el nombre de Jesús. Porque Jesús es el lazo. Es quien amarra. El lazo es para amarrar. Jesús es el lazo que amarra a los demonios. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro entre nosotros. Sigamos. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto. Y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto, en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Y cubrió la faz de todo el país. Y sumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo, en toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo, he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. Aquí tenemos citas. Antes de entrar a esa cita, para que entiendan la cita mejor. Noten que el demonio le está diciendo en la representación de Faraón, le está diciendo a Moisés, perdonen, porque está Moisés y su hermano, perdonen mis pecados, perdonen, y oren al Jehová, o sea, al Padre Celestial, y oren al Padre Celestial. Esa es la identificación que el demonio sabe mejor que nosotros. ¿Quién es que perdona pecado? ¿Quién es que tiene ese poder en la tierra? Que la está simbolizando Egipto ahí.
perdonen mi pecado y oren al Padre, pídanle a Dios, pídanle a Jehová. ¿Quién es el intermediario entonces? ¿De qué estamos hablando? Hasta el demonio sabe que es Jesús que perdona pecado. Es Jesús el que sabe cómo y cuándo se perdonan los pecados y por qué hay que perdonarlos. Perdonen mis pecados, dice el faraón, y órenle a Jehová, o sea, órale al Padre Celestial para que quite todo esto de mí. Óigame, todavía hay creyentes en el Evangelio que le ponen en el camino a nuestro Señor Jesucristo obstáculo de santo, sin darse cuenta que el que perdona pecado es Él. Y ahora va, lo que el demonio conoce bien. Oiga, como dice el demonio, perdonen mis pecados. Y oren a Jehová por allá, pero perdónenme aquí ustedes. Entonces, tenemos una cita ahí, una 4 citas. ¿Qué dice esa cita? Amén. Adelante. Sí. Isaías 14, versículos del 13 al 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahí está la cita. Ahí está el pecado de ese ángel de luz que llamaba Lucifer. Ahí está el pecado de él. Seré semejante al Altísimo. El demonio se compara con Dios, con el Dios Padre. Por eso es que dice antes la cita del Éxodo que hemos leído anteriormente, todos los capítulos del Éxodo que hemos leído hasta ahora, que el Señor está produciendo plaga para que se vea que su poder está por encima del poder del enemigo, porque el enemigo cree que eres Dios y se compara con Dios y tiene un trono, Por eso en ese libro del Éxodo aparece Faraón con trono, porque el enemigo tiene un trono que se creó él mismo, se creó un trono para compararse con el Altísimo, o sea, con Dios Padre, para demostrar que él y Dios Padre. Ahí está el pecado del demonio, que es un pecado imperdonable. Se quiso comparar con el Padre Celestial, por eso fue pulsado y destruido. Entonces esta lucha que se da es para que se demuestre, para que tú y yo, no lo tiene el enemigo, lo tiene nuestro Salvador, lo tiene porque el Padre le que la Perdón, que él, perdón, por favor, silencien los micrófonos, por favor. pero Jesús recibió poder. Jesús es un ser humillado, alzado en zarza y se compara con el Padre. Mientras Jesús habla del Padre y pide permiso al Padre, dice, Padre, yo sé que siempre tú me escuchas. Humillado, el demonio dice, seré igual que el Altísimo. Esa arrogancia es la del demonio. Por eso todo eso que hemos leído de plaga y quita, y el demonio no va a hacer más nada. A sabiendas, recuérdense que los primeros problemas con el faraón, que son identidad de los primeros problemas con el demonio, fue cuando Aarón tiró su bastón, su vara al piso y se hizo una serpiente. Y que los magos de faraón hicieron también otra serpiente, pero como el Señor vio que tenían poder de hacer serpientes, la serpiente de Aarón se comió la serpiente de los magos de Faraón. Y a partir de ahí se acabó la competencia con el Señor. A partir de ahí no podían hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque lo que se quería demostrar es lo que nosotros no hemos entendido. Todos los poderes son del Padre Celestial y de su amado Hijo Jesús de Nazaret. Todos los poderes. Por eso no le teman al enemigo, no le teman.
que el Señor lo venció. Y lo dice en el Génesis, con aquella palabra de Adán y Eva. ¿Qué le dice a Eva? Tu simiente herirá a la serpiente en la cabeza y ella va a herir en el carcañar, o sea, en los pies, a tu descendencia, a tu prole, que es Jesús. Eso es, la palabra es una sola cosa que está demostrada en varios campos diferentes a la literatura, pero es lo mismo. Está diseminada en varias formas. Y aún así, no la entendemos por completo. ¿Por qué? Porque no se trata de leer la literatura bíblica. El que lee literatura bíblica se está llenando la cabeza de pajaritos. Hay que leer en la Biblia, no la literatura bíblica, sino el mensaje espiritual que contiene esa literatura. O sea, hay que profundizar más, hay que bucear en el Espíritu. Decirle al Padre que el Espíritu Santo nos revele, nos dé la revelación de lo que significan estas cosas, para no estar predicando y hablando boberías religiosas que le hacen daño a quien la dice y a quien la escucha. De eso se trata eso. Ahí ya sabemos de dónde procede el enemigo. Y ya hemos visto cómo el Señor lo va venciendo, lo va venciendo, lo va venciendo, lo va venciendo, hasta darnos salvación. La segunda cita, por favor. Adelante. Sí, Mateo 9, de los versículos 5 al 11. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Alabado sea el Señor. Esa es la figura que comenzamos a estudiar cuando Faraón le dice: he pecado contra ustedes, perdónenme. Le está pidiendo perdón a Jesús en la tierra, porque es en Egipto que están. Egipto simboliza la tierra. Pues Faraón le dice a Moisés: he pecado contra ustedes, perdónenme. Le está pidiendo perdón a Jesús que está ahí. El demonio sabe que quien perdona pecado en la tierra es Jesús. Jesús vino a la tierra, o sea, vino a Egipto a perdonar pecados. Y muchos creyentes en Dios, y lo están viendo en la cita ahora mismo, le quitan esa deidad, ese poder de perdonar el pecado al Señor Jesús. Por eso le dice: para que vean qué poderes tengo yo, creo que es mejor decirle, levántate y anda, o tus pecados te son perdonados. Como quiera que yo le diga, están perdonados, porque el que tiene poder soy yo. El que tiene poder de perdonar el pecado en esta tierra es solamente uno: el que descendió a Egipto. ¿Quién fue que descendió a Egipto? Jesús. Egipto es el mundo, Faraón es el demonio, Moisés simboliza a Jesús, Aarón a ti y a mí. Es el juego que hay allí. Por eso Faraón le pide perdón a Moisés y le dice: pídele a Jehová, o sea, pídele a tu Dios. Y no le dice pídele a tu Dios así, ¿no? Y pídele a Jehová, porque sabe muy bien que el intermediario para hacer la suya es Jesús. Lo que muchos cristianos creen, no sé, porque no quieren saberlo, el demonio sí lo sabe. El demonio sabe más Biblia que tú y que yo. Ese pajarito sabe demasiado. Porque
Él la vivió. Esa es la historia de Él frente a nuestro Padre Celestial. La Biblia es la historia de Jesús frente al demonio. Entonces, esa es la historia de Él. Por eso todas esas plagas van venciendo y venciendo y Él no puede hacer nada. Tiene el Señor que quitar la plaga. Porque el que tiene poder es el Señor. Y lo hace a través de Moisés. Levanta tu mano. Toca la tierra con tu vara. Es a través de Moisés. O sea, la obra del Padre Celestial es a través de Jesús. Es a través de Jesús que lo hace. Y cuando ordena algo para Aarón, no se lo dice a Aarón nunca. Nunca se lo dice a Aarón. Le dice a Moisés, dile a Aarón. Dile a Aarón, a Moisés. Porque hay un intermediario. Nadie puede llegar al Padre si no es Jesús. Nadie llega al Padre. Nadie, oiga la palabra, nadie, absolutamente nadie llega al Padre si no es Jesús. Porque todo el que ha pisado este polvo de la tierra es un pecador. Y el Señor aborrece el pecado. Y hay que estar en santidad para verlo. Y solamente hubo uno santo que pisó esta tierra. Y que dejó su espíritu entre nosotros para darnos el valor de la santidad divina. Y le estamos desperdiciando. No sabemos cuál es el valor de esas palabras. ¿A quién que buscar de frente es a Cristo Jesús? Que hasta el demonio sabe que Él es que perdona. Y le ruega a Jesús. Él no dice, yo voy a hablar ahora con Jehová, no, ni con Yahvé. No. Habla tú, Jesús. Habla tú, yo no puedo. No puede porque fue expulsado de la presencia del Padre. Y el Padre no soporta el pecado, ni la arrogancia, ni la maldad, ni el odio, ni la traición, ni la destrucción. Nuestro Padre Celestial es un Dios de amor. Y es por amor que manda a su Hijo. Salvarlo viviendo no en este mundo. La otra está. Gálatas 1, del 8 al 11. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aleluya. ¿Ustedes están oyendo eso? Eso fue un email que mandó Pablo. Yo voy a preguntarle a Pablo, ¿qué te parece, Pablo, si buscamos refugio en el pastor, en el sacerdote, en el obispo, en el predicador, en el papa, o quizá en ti mismo, Pablo, o en José, o en Pedro, o en Andrés, o en Santiago? ¿Qué te parece? Entonces Pablo dice, anatema sea. Eso está sin Dios, significa eso. Eso es en contra de Dios. Anatema sea toda prédica del evangelio que no se fundamenta en Cristo Jesús. Es una prédica endemoniada. Escríbaselo en el pecho. Dice Pablo, anatema. Toda prédica que no se fundamenta en Jesús de Nazaret, en el Cordero Santo, en el Mesías prometido, en el Hijo unigénito del Padre. Anatema sea. Porque el verdadero evangelio de Cristo Jesús es el que Pablo predicó. Es el que Pablo enseñó. Ese es el verdadero evangelio. No puede predicarse nada del Antiguo Testamento sin Jesús. Por eso se lo estamos enseñando a ustedes en este momento, porque la gracia divina vino sobre mí y me reveló estas cosas y me dice, enséñalo, dilo para adelante, pregónalo. Que es a Cristo que hay que publicar, que es a Cristo que hay que buscar, que es de Cristo que hay que hablar. Que Cristo que perdona, porque el que descendió de los cielos fue Él. Él fue el enviado. Vete a la presencia de Faraón. Es a Jesús que se lo dicen.
Es Cristo, 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 Cristo. No te salgas de ahí, hermano, es Cristo. Hasta el demonio lo sabe. Perdóname y pide a Jehová o a Yahvé, como usted lo quiera leer. Intercede por mí con él. Todos los predicadores, y predicadores no son los que están en un púlpito, todo el que habla del Evangelio, o todo el que quiere hablar del Padre Celestial, y me quita Jesús del medio, ha puesto al demonio por intermediario. Eso acaba de mandármelo Pablo a mí en un email. Y yo quise que le leyeran el email que Pablo me mandó. Sea anatema, sea anti Dios. Cualquier evangelio, aunque lo diga un ángel, a un ángel del cielo venga. ¿Por qué dice Pablo eso? Porque el demonio tiene ángeles también. Y confunden la mente de las personas. Aún un ángel celestial también venga. Eso es un anatema. Solo hay un camino. Solo hay una verdad. Cristo Jesús y nada más. No hay más nada que buscar aquí. De eso se tratan esos episodios del Éxodo. No dice de Moisés y Aarón y Egipto y Israel. Esos son símbolos de esto que estamos hablando ahora, de lo que cumplió Jesús, pero no es una historia. Y aún puesto siglo tras siglo ese mensaje y estudiado por muchos eruditos y todo, todavía hay personas que se pierden interpretando eso. Todo se trata de nuestro Señor Jesucristo. Toda la gloria, toda la honra, el poder y el imperio y la majestad son de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice Pablo que está sentado a la diestra del Padre. Y es el único que tiene el poder de abrir el libro de la vida. Aquel libro donde te anotan a ti y a mí. Yo estoy ahí con letra de oro, yo lo vi. Tú también estás ahí, mi hermano, yo vi tu nombre. Yo lo vi. No pierdes esa salvación, no pierdas que te borren de ese libro. No. No nos pueden borrar de ese libro por culpa nuestra. Hablemos de Jesús, pregonemos a Jesús, prediquemos a Jesús, busquemos a Jesús. Copiemos a Jesús. Y entonces nuestro nombre va a ir creciendo de golfil a bronce, a plata, a oro, a marfil. Y va creciendo y creciendo hasta llegar a la cúspide del campo espiritual, que es ponernos frente a frente con nuestro Padre Celestial. Y Jesús decirle, ese me lo gané yo en la tierra. Pues ese fue que estuve yo luchando ahí. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Mantén esa escritura con firmeza. Hablando solo de Jesús. Continuemos. En Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya. Aleluya. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. No hay no hay uno que esté por encima del gran nombre de Cristo Jesús. Y no se ha dado un solo nombre, ni en el cielo ni en la tierra. Repítame eso, comadre del alma, repítame esa cita. Aleluya. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya. Solo un solo nombre. Jesús. Jesús. Jesús, Cordero de Dios. Como dijo Juan el Bautista. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No el tuyo nada más, no, del mundo. Ese es el Cordero. Ese es el único nombre que se ha dado. Cuando quiera comunicarte con el Padre, llama a Jesús, que es el único nombre que se ha dado para salvación.
El único. Tanto es así que María, su madre, dice en la fiesta de la boda de Canaán, hagan lo que él dice. Hagan lo que él dice. Porque él es que sabe de este problema. Es él. No es otro, es él. Es mi hijo Jesús. Él es que sabe, yo no sé de esto. El que sabe es él. Porque no se ha dado un nombre por debajo de los cielos en el cual podamos ser salvos. Que no sea Jesús. Jesús. No significa que no honremos a los santos del Señor, los vivos y los que han partido. Todo el que está en el Señor merece honra de nosotros y nosotros mismos honrarnos los unos con los otros en vez de estarnos chimeando. Honra significa respeto. Podemos honrar los unos con los otros. Honra a sus hermanos. Que sus hermanos están en el Señor también. Cuando podamos hacer eso, llegó el tiempo final, entonces todos somos salvos. Pero todavía no. Todavía deshonramos al hermano. Le metemos una zancadilla a ver si se cae. Lo empujamos por el mismo a ver si se rompe el cocote. Le tiramos una piedra a ver si le damos. Y el Señor sentado mirando, esperando que todo corazón vea en el ser humano a Él, a Él, a Él. Por eso la madre de Calcuta decía, yo veo a Jesús en cada cuerpo enfermo. Porque fue el que lo dijo, él lo dijo, estuve enfermo y no me fuiste a bien, no me visitaste. Estuve sed y no me diste agua, tuve hambre y no me diste de comer. Significa honra a esas pequeñas personas que en cada cuerpo humano mora el Espíritu del Padre Celestial. Lo que necesita es que tú se lo des a reconocer, que tú remueves ese espíritu en cada alma, para que entiendan que Jesús es nuestro Salvador. De eso se trata ese asunto. Y esos versículos, de eso que se trata, honrar a Jesús. Es que fue Él que descendió después, todo lo que subió para el reino, nunca descendió, subió. Fue hecho aquí en la tierra, pero Jesús no. Y se fue. Y entonces ese es el único que merece honra. De verdad. Ese es el único que merece perdonar los pecados. Porque le dieron autoridad. Es el único que merece haber con el Padre de frente a frente con el Padre. Porque él cumplió con el mandato del Padre. Él fue obediente, él se humilló. Y dice Pablo, se humilló a lo sumo. Primero se humilló siendo un ser humano. Y luego de humillado de ser un ser humano, se humilló como si fuera un pervertido, un perverso, a la cruz del Calvario. Una humillación total, 100%. Para que tú y yo no nos llenemos de orgullo. Que el orgullo, ya lo vimos con anterioridad. Es el orgullo lo que dañó el corazón del ángel de luz que llama Lucifer. Porque voy a ser igual que el Altísimo. El orgullo fue que lo dañó. Por eso es que la actitud de Jesús es anti-orgullo, es humillación. Porque la parte contraria, si tú eliges cuál de los terrenos va a estar, o en el orgullo espiritual, o en la humillación espiritual. Tú eliges, porque tú es un libre albedrío. Mientras el demonio se sacudía y decía, yo voy a ser igual que el Altísimo en un trono grande y con poder, Jesús humillaba a lo sumo. Esa es la carta. Arrogancia. Cuando tú eres arrogante, bribón, comparón, no digas que tú eres cristiano que ofende al Señor, pero estás pecando 2 veces con tu arrogancia y diciendo que eres lo que no eres, con mentiras. Ahí hay 2 ofensas. Mejor cállate y aprende a vivir humillado. El que vive humillado será ensalzado. Eso fue lo que le pasó a Jesús. Fue ensalzado a lo sumo hasta sentarse a la dieta del Padre. Mientras que el otro fue derrumbado. Porque la arrogancia
es enemiga de la humillación. Entonces, mientras el primero, que lo vimos ya con anterioridad, estaba rogando, Jesús viene humillado, siendo Él que hizo el mundo. Todo lo que hay hecho lo hizo Él con su palabra. Y nada de lo que fue hecho sin Él. Sin embargo, vino a humillarse. Entonces, el mejor ejemplo de nuestro Señor Jesucristo lo dejó en su humillación. El Padre quiere almas humilladas, rendidas, reconociéndolo a Él como Padre Celestial y a su Hijo unigénito como nuestro Salvador. Continuemos. Y salió Moisés de delante de Faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Un momentito ahí, Luz. Noten esa palabra, hubo tinieblas en Egipto, o sea, en el mundo, por 3 días. Esa palabra tiene un valor enorme. En 3 días hubo tiniebla en todo Egipto. En todo Egipto. O sea, el mundo se oscureció. ¿Por qué se oscureció? Esos son los 3 días de sepultura de nuestro Señor Jesucristo. El mundo tuvo esos 3 días huérfano de la santidad espiritual. 3 días sin santidad estuvo el mundo. Esos son los 3 días de tiniebla que cubrió el mundo. Los 3 días de la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. De eso se trata esa simple palabrita. 3 días de tiniebla son los 3 días de oscuridad de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Estuvimos nosotros sin defensa espiritual, pero, sigue leyendo a ver, Luz, pero ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Ok, déjamelo ahí. Pero los hijos tenían luz en sus habitaciones, en su alma. Estamos hablando del campo espiritual. Tenían una luz de esperanza. Y si es cierto que estaban desesperanzados cuando Jesús murió, se quedaron huérfanos sin liderazgo, se huyeron, se escondieron. No es menos cierto que había una luz entre ellos que lo mantuvo reunidos todos en un solo lugar. Porque sus habitaciones, o sea, sus espacios espirituales. Por eso ustedes ven que después de la resurrección, Jesús se le va apareciendo para que vean la luz que ellos tienen, incluyendo aquellos que iban para Emaús, que el Señor se le presenta en el camino y van hablando con él y le dicen a Jesús: oh, ¿qué le pasa a ustedes? Pero tú eres el único que no lo sabe. Había un libro ahí que ha matado al Hijo de Dios, un Señor lo mataron. Y yo, ¿cómo va a ser? ¿Y cuándo fue eso? Entonces el Señor se sienta a comer con ellos. Y cuando va a partir el pan, ellos ven las llagas de sus manos. Entonces es que ven la luz. Porque la luz estaba con ellos, estaba caminando con ellos todo el trayecto. Y no vieron la luz. Hasta que Él le mostró la luz. Tú y yo tenemos la ventaja de que conocemos que eso aconteció y que somos hijos de la luz y estamos en la luz, porque el Señor antes de irse dijo: dejaré con vosotros el verdadero Espíritu, que es el Espíritu Santo. Ese alumbra nuestras vidas. Él se fue y como se fue no podía dejarlo en las tinieblas de esos 3 días. No podía dejarlo en esas tinieblas. Esas tinieblas son negativas, son infernales.
Por eso dijo, dejaré al Espíritu Santo con vosotros. ¿Por qué dejó el Espíritu Santo? Porque Jesús es la luz del mundo. Cuando está en la tumba, el mundo está sin luz. Cuando resucita, vuelve la luz. Entonces Él no se lleva la luz, la deja en el Espíritu Santo. Es un juego medio filosófico, pero entendible. En su muerte, tiniebla. En su resurrección, luz. Se va y no lo deja oscuro. No deja el Espíritu Santo. Amén. Y tú y yo tenemos el Espíritu Santo que nos da luz. Por eso somos hijos de la luz. Hijos del Espíritu. Somos hijos del Espíritu por la gracia divina. Eso es lo que significa eso. No es otra cosa, hermano. Es que hay una planta eléctrica atómica ahí dándonos energía a nosotros. No, no, no. Esta no es atómica. Esto es espiritual. Somos hijos de la luz. Continúa terminando. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Okay. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón, retírate de mí, guárdate que no me veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Muy Palabra bien. de Dios. Note lo siguiente ahí. Moisés le dice a Faraón, tú también tienes que darnos cosas que nos vamos a llevar. ¿Por qué dice eso? Porque el enemigo viene a robar y a matar. Entonces, lo que él le robó al pueblo del Señor tiene que devolverlo porque no pertenecen a él. Son del Señor. Estamos hablando del campo espiritual, no es que de vaca, de bueyes, becerro, oro, plata, níquel, ferroníquel, la mina de oro, de la Rosario. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando del campo espiritual. Tú también tienes que darnos a nosotros lo que vamos a llevar a nuestro Padre Celestial, lo que vamos a llevar a nuestro Dios. Porque tú le has robado al pueblo del Señor. Tú le has robado. Por eso que dicen que ese pueblo de Egipto tenía esclavizado al pueblo de Israel. En el campo histórico y real de la humanidad no es cierto. Pero dice eso en el campo espiritual para que entendamos que la esclavitud de Israel en el mundo que es Egipto es una esclavitud espiritual, donde el enemigo nos roba a nosotros las virtudes que el Señor nos da, la bondad que el Señor nos da. Pero tiene que devolverla. Y en esa devolución nosotros la tomamos y se la llevamos al Señor de nuevo en ofrenda. Todo lo que tengo es tuyo, Señor. Haz de mí tu voluntad o hagas en mí tu voluntad. Pero además de eso, léeme los últimos 2 versículos, por favor, Luz. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Exacto. Ahí se comienza ya la primera etapa del plan de salvación en la crucifixión de Cristo Jesús. Apártate de mí porque no quiero ver más tu rostro, porque si yo te vuelvo a ver te voy a matar. Se cumplió la palabra. Tuvo una lucha permanente Jesús, una lucha permanente con el enemigo, y el enemigo lo llevó a la muerte. No porque tenía el poder de matarlo, sino porque la humillación de Cristo iba más allá de la muerte. Por eso es que dice, le herirá en el carcañal, no en la cabeza. En la cabeza le va a herir Jesús.
Entonces, cuando Cristo muere, el demonio hace fiesta. Cuando ustedes vean, estén leyendo los capítulos del Nuevo Testamento que hablan del juicio y la crucifixión de Jesús, verán que todo el pueblo estaba feliz. Estaban de fiesta, estaban gozosos. Estaban todos gozosos, goceando. Crucifícale, crucifícale. Y si no crucifica, te amo con el César. Y tiene que. Todos estaban contentos porque estaban poseídos por el demonio, estaban de fiesta. Y cuando lo mataron, hicieron fiesta. ¡Ah! Mira este que pensaba que aquel hijo de Dios. Oye, mira esto, mira aquello, mira lo otro. Esa fue la muerte que el demonio anunció a Moisés. Cuando el faraón abrió la boca. Cuando te vuelvo a él, te voy a matar. Ok, pero lo que no sabía él, que era inmortal porque tenía resurrección. Entonces, el dolor del enemigo es que Cristo no permaneció en la tumba. Ese es el dolor del enemigo. La angustia del enemigo es que Jesús no se quedó en la tumba. Es que se paró de la tumba, que se fue de la tumba. O sea, está vivo. Es un Dios resucitado, está vivo. ¿Y por qué está vivo? Que sigue combatiendo al demonio a través de su poder, de ese poder que le dieron tanto en los cielos como en la tierra. Y ese poder está sobre ti, mi hermano. Amén. Decimos, somos instrumento del Señor. Nosotros somos instrumento de Jesús. Él nos hizo instrumento de Él. Nos dijo, en mi nombre podéis hacer milagros. Y yo te doy la potestad de que si tuvieseis fe como un grano de mostaza, va a mover montaña en mi nombre. Porque ese nombre es vida y vida eterna y vida en abundancia. Esa parte de ahí del Éxodo, de eso es que habla, no es de otra cosa. Habla del poder del Señor. Y para que no le cojamos miedo al enemigo, y para no dejarlo en tinieblas, y para que recibamos los poderes, entonces deje el Espíritu Santo, que es quien da los dones. Dones son poderes. El Espíritu Santo es quien nos desarrolla en nosotros la voluntad de estar en los dones. Por eso se dice muy claro, los ministerios, o sea, las cosas de servicio son del Señor, pero los dones son del Espíritu. Porque usted puede servir sin el Espíritu, usted no está haciendo nada, usted tiene que servir con el Espíritu, que significa servir con los dones del Espíritu Santo. Por eso dice Santiago, la fe sin obra es muerta, pero es la fe la que se muere. Puede haber obra sola, pero no fe. La fe tiene que ir acompañada de ese ejercicio, porque la fe es lo que nos mueve a nosotros a acercarnos al Señor y a trabajar en el nombre del Señor y para el Señor. Entonces el Espíritu Santo es quien nos alumbra y nos guía en este mundo. Por eso cuando nosotros pidamos algo al Señor, cuando pidamos algo al Padre Celestial, le pedimos en el nombre de Jesús y que su Santo Espíritu nos cubra. Estaré con vosotros todo el tiempo. Es que el Espíritu Santo y Jesús son la misma persona, porque es un Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son las tres divinas personas. El Espíritu Santo se quedó aquí representando a Jesús. Jesús vino a representar al Padre. Se fue y nos dejó el Espíritu Santo. Y tú lo tienes contigo. Tú no tienes por qué gemir ni llorar. Tú no tienes por qué sentirte débil ni atacado. ¿Qué es eso que el enemigo está atacando? Usted tiene una frontera muy poderosa. Usted tiene un muro poderoso. Usted tiene un arma poderosa que se llama Cristo Jesús. Cuando él dice, en mi nombre echaré fuera al demonio, está diciendo, en mi nombre vas a derrotar los demonios. En mi nombre. El Santo te va a dar el coraje de hacerlo. Por eso es que Pedro en la puerta del hermoso en el templo le dice al paralítico que estaba allí, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que tiene Pedro? El Espíritu Santo. Y le dice, levántate, párate, ven, vámonos de aquí. En el nombre de Jesús. Por eso dice Pablo, no se ha dado un nombre por debajo del cielo en el cual podamos ser salvos.
Y después dice, y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Cristo Jesús. Tú lo confesaste, yo lo sé. Ahora, después que lo confiesas, lo tuyo. Conviértelo en tu espada de lucha en esta vida. Porque este mundo no es del Señor. Este mundo es del enemigo. Por eso dije, Padre, no te pido que lo separe del mundo, sino que lo guarde en él. Tú estás guardado. Por eso leímos en el capítulo 9 que el Señor puso un cerco en José. Un cerco para que... Y en el capítulo 11 vamos a ver entonces cómo aparece la sangre que nos cubre. Eso es hermoso, cómo se describe ahí el sacrificio en sangre de Jesús. Ya lo veremos el próximo sábado, si el Señor lo permite, para gracia y honra de su nombre, para gloria del nombre del Padre y del Hijo, para gloria del Santo Espíritu. Hermano, fortalécete en el Señor. Toda debilidad que tú tienes es un desconocimiento a quien tú le estás sirviendo. Pídele al Señor. Y no espere con un reloj que te haga la obra. Él no te va a hacer la obra con un reloj humano, es un reloj material. Él te va a hacer la obra con un reloj espiritual. Espera en Él. Espera, que Él también está esperando, esperó por ti y espera por ti por muchos más. La paciencia del Señor es espiritual, no es humana. Entonces, orad sin cesar, dice el Señor, porque el enemigo acecha. Pero nunca dice gritad, debilitado. Nunca dice temer. No. Orad sin cesar, porque la oración en solicitud de la presencia de Cristo Jesús y del Espíritu Santo, el enemigo le huye. Apártate de mí, porque cuando te vea, te voy a matar. Te voy a dar muerte. Y pensó que lo había matado. E hizo fiesta en la crucifixión. Y de repente, a rugir los dientes, el hombre se paró de la tumba. No estaba muerto. Estaba en gloria, que es diferente, en la gloria del Padre. Y hoy está en ti. Pero sácalo de la sepultura. Pídele a un Jesús no crucificado. Pídele a un Jesús resucitado. A ese que después de la resurrección dejó el Espíritu Santo. Ponte bajo su manto. Dile, Señor, haz en mí tu voluntad, como la hiciste en la Cuaresma, como la hiciste el día de Pentecostés. Haz en mí tu voluntad. Déjame sentir tu poder y tu gloria, pero no con miedo. No vaya con una vela encendida para apagarla con las lágrimas. Ve con los ojos de gozo, y si tiene que llorar, que sea de felicidad, para que el enemigo rompa en odio, rompa en dolor y angustia, para que se mortifique, para que le duela, porque él vino a humillar, a matar, a robar. Y cuando tú le presentas la cara de felicidad, es justamente lo que ha pasado en el libro del Éxodo. Se pone rabioso y se le pone duro el corazón, pero no te puede tocar. No te puede tocar, porque tú estás bajo la cobertura de nuestro Señor Jesucristo, cubierto con su sangre, sangre preciosa, que se derramó por ti y por mí, y que hoy está sobre nosotros. No desperdicies la oportunidad de combatir de frente y sin temor al enemigo. No le temas, que él fue vencido. Y lo dice Jesús: yo vencí al mundo, no temáis. El mundo es ese, el mundo es Egipto. Yo vencí a Egipto, lo que está diciendo. Y si yo lo vencí, tú también lo vences. Entonces, adelante con eso. Que nunca tiemblen las rodillas ni nuestro pulso a la hora de orar. Que sean firmes en la fe. Amén. Totalmente firmes en la fe, por hoy y por siempre y por los siglos. Amén. 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 Preguntas. Bendito Amén, amén. Señor. ¿Alguna pregunta?
hermanos. Una pregunta, Adelante, Ezequiel. y un comentario. Señor. Adelante. El comentario es, Nazaret y hermano que nos escucha, que esa parte de la salida del pueblo de Egipto, donde dice que le pidieron a sus vecinos las prendas, los castillos, se la llevaron. Y decía, pues, ¿cómo va a ser? Que el Señor va a mandar a robar a sus vecinos. Sí. Ahora que me doy cuenta que es que le está quitando a Satanás lo que nos quitó a nosotros. Lo que lo quitó a nosotros. Ahora lo entiendo bien. La otra parte que quería preguntarte, Nazaret, es si en la historia del pueblo de Egipto aparecen estas reseñas de la salida del pueblo de Israel, así como está en la Biblia. No. Es que en la historia de Egipto no hay esclavitud. Los únicos esclavos que tuvo Egipto eran prisioneros de guerra y no eran tan maltratados como la esclavitud que conocemos. Que eso que está pintando ahí no es una historia, ahí no aparece nada. Ahí fue que despertó en mí el interés que buscar en el Espíritu Santo qué significaban estas cosas que nunca existieron. Ah. Él me colocó y la gloria es para él que me lo reveló. Amén. Porque amén. por estudio humano me di cuenta que ahí no había existido eso nunca existió. Entonces, pero ¿por qué se escribe? Porque es de la Biblia. Entonces el Señor comenzó a revelar lo que yo a ustedes les estoy ofreciendo en el nombre de Jesús. Yo le transmito por gracia lo que por gracia he recibido. Amén. Gracias, Nazaret. Gracias. Amén. Que el Señor le siga revelando. Amén. Amén. ¿Alguien más? Sí. Yo tengo Adelante, una Dani. reflexión de lo que hemos hablado hoy. Para ver esto que voy a decir, no había que ir a Israel, pero en este caso me pasó en Israel, en el mar de Galilea. Estábamos en la barca, un grupo que fuimos de cristianos, con el hermano Pluder, el pastor Pluder y 60 hermanos más. Y estábamos en la barca. Se para en el centro del mar de Galilea, la barca. El mar de Galilea tiene 3 kilómetros de profundidad, es decir, el pico Duarte al revés, para atrás, para abajo, de agua. Y ahí leyó, cuando el Señor le dijo a Pedro, Pedro, ven hacia mí. Y Pedro caminó sobre las aguas hasta que dudó. Y entonces la reflexión fue en ese momento, ¿quién se atreve ahora mismo a bajar de la barca y caminar sobre las aguas? Con la fe del grano de mostaza. Y obviamente todos, incluyendo los pastores, simplemente nos quedamos callados. Quizá mucho con temor de que si tomaba la decisión de hacer lo que el Señor podía mandarnos a hacer, nos íbamos a hundir en agua, 3 kilómetros para abajo. Y así es. Así es. Entonces, de toda esta reflexión que hemos hablado, que dice orar sin cesar, pero ¿hasta dónde podemos nosotros emular a Pedro, que con la sombra de Pedro se llamaba a los enfermos? No quiere decir que él no iba a morir, porque murió crucificado al revés, ¿no? Le tocó morir como uno más y no resucitó. Así que no era igual que a Dios. Pero la reflexión que quiero dejar en nuestro corazón es ¿cómo podemos avanzar con el grano de mostaza? Aunque no necesariamente nos atrevamos a caminar por el Mar Rojo, porque hasta ahora ninguno más lo ha hecho en el mundo. Así es. Así que tenemos un gran reto, pero la lucha es fuerte, es decir, ese vaivén del dueño de este mundo hace que uno esté también peleando todo el tiempo para mantenerse en la plenitud de la presencia del Espíritu Santo sobre uno. Así es. Así es. Y la otra parte era que me ha marcado mucho y no entendí, yo no lo he entendido, cuando en forma figurada, como usted dice, el Señor
en el caso de Moisés, dice que el Señor endureció el corazón del faraón. ¿Cuál era el propósito de que el Señor tenía que endurecer el corazón del faraón? 7 veces, 12, las veces que se hizo la plaga, porque prácticamente cada plaga se endurecía el corazón más y más, y dice que el Señor lo intuía, como que lo opaba para que tuviera el corazón más duro. Esa parte yo no veo, no encuentro la razón así rápida espiritualmente, pero tengo muchos días averiguando sobre eso antes mucho de hablar hoy de eso. Muy bien, muy bien. Quisiera que comentaras de esa parte, porque yo dije, ¿por qué? ¿Qué buscaba el Señor con endurecer el corazón de Faraón? Es decir, en este caso, del diablo. Sí, muy bien. Mira, cuando yo estaba en gimnasio entrenándome en karate, cuando muchacho, ya yo no puedo ni cara ni té, o sea, no tengo karate. Yo tenía un entrenador que me provocaba, me daba por la cara, tira, 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 y me soltaba, tira, tira, y yo me incomodaba, entonces cogí incómodo y le marchaba. Me gustaba que me diera por la cara. Y es verdad que no me dolía, pero me tiraba y me molestaba. ¿Qué andaba buscando él? Demostrarme a mí que el que sabía era él, que el que tenía poder era él, que él era el que sabía del carácter, no yo estaba aprendiendo. O sea que yo era simplemente nada, un monigote comparado con el poder de él. Y así mismo es. Entonces lo que pasa en este caso es, al demonio le molestan las cosas bien hechas. El papel del demonio es quedarse con las almas, arrebatarla, porque él quiere ser igual que Dios, tener alma de servicio. Y por eso dice la palabra los siervos de Faraón, porque tiene servidores también. Entonces cuando él ve una acción buena reúne a todo el que tenga buen corazón en torno a ella. Lo buscan para alimentarse de eso y la repiten, la reproducen, porque es una educación espiritual. Todo el que aprende a hacer cosas bien hechas o ve haciendo cosas bien hechas, aprende a hacerlas, entonces la ejecuta. Y eso molesta al enemigo, porque el enemigo lo que quiere es que nos matemos, que nos llenemos de odio. Nota que Moisés en ningún momento se incomodó, ni tampoco Aarón. Lo cogían todo con calma, que es la paciencia de Cristo, lo que simboliza esto, la paz de Cristo. Entonces, el corazón del faraón se endurece, como se endurece el corazón del demonio, cada vez que tú y yo le arrebatamos un alma en el nombre de Jesús. Por eso, cuando tú entras al Evangelio, tú tienes oposiciones de tu casa hasta el trabajo que tú quieras. Va a tener oposición. Esa oposición no es la gente que te rodea. Es lo que le molesta al enemigo de lo que tú estás haciendo, lo que tú has hecho. Pero la obra del Señor prevalece por encima del comentario dañino, de la mala visión que te den, de la cortada de ojo que te den y de todo lo que te digan. Prevalece, porque el poder del Señor está por encima de lo que el enemigo puede usar para atacarte. Endurecía, porque mientras más duro es, más grande la obra del Señor. Y más endurecida y más grande la obra, para que vean quién es que tiene el coraje. Porque Faraón no podía destruir ninguna de las plagas que el Señor enviaba. No podía contenerla. Pero como no podía contener, en principio sí aparece conteniendo las 2 primeras. Como que yo también tengo poder y demostraba poco poder. Pero yo hago eso también. Pero yo hago eso también y lo hacía. Pero llega un momento en que ya no puede. O sea, ya la escaramuza del carácter no basta para meterle miedo. Hay que ejecutar y accionar. De eso se trata. Pues yo creo que en esta situación yo quiero dejar en mente y en el corazón de los que estamos aquí oyendo la siguiente palabra, y es que en tu nombre estaremos fuera de demonios. Exacto. Se sanarán los enfermos. Y demás cosas que dice en ese párrafo que no recuerdo tan ampliamente, pero la autoridad dada a nosotros a través de vamos a nosotros a ponernos en esa posición de decir hacia allá vamos a predicar la buena palabra de salvación
y además a que el poder del Espíritu Santo esté sobre nosotros de una manera en que con las obras de nosotros se sanen los enfermos y no para la vanagloria de unos, para la vanagloria del gran yo soy, del alfa y omega, el principio y el fin. Amén. 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 ¿Qué más? Amén. Amén. Bien. 7:21. ¿Alguna otra intervención? Una sola más. Sí, quería comentar o compartir algo. Justamente esta mañana, cuando me dediqué a leer la referencia de la lectura en el Éxodo, el capítulo 10 y luego al 11, veía también en la interpretación a la terquedad y a la postura de Faraón en toda la prueba del Señor, asumiendo, ¿verdad?, Egipto como el mundo. Veía esa misma terquedad de aquellos que no quieren creer, aunque el Señor dé todas las pruebas. Lo mismo, Aquellos que siguen su agitado curso sin importar todas las señales. Pensaba en la dureza de corazón para entender y para aceptar al Señor como único Dios. Y eso pasa en nuestro mundo de hoy. Así. Definitivamente. Es una réplica continua. Muy bien. ¿Hay alguien más, Luz? No, señor. ¿Podemos terminar entonces? Amén. Bueno, Padre, gracias. Gracias, Señor, en esta noche. Gracias. ¿Qué más podemos hacer, Señor? Ser, Señor, que nos da la revelación que nos da, Señor. Agradecer a Jesús entre nosotros, el Santo Espíritu que nos cubre y nos guarda, Padre. En esta hora, Señor, al exaltar y glorificar su nombre, queremos pedirle, rogarle, implorar que nos enseñe más y más. Edifique, Señor, más. Que nos haga dignos suyos, que nos lleve de las manos, Señor. Que no nos deje perder del camino de la luz. Que le pertenecemos en el nombre de Jesús, somos hijos suyos, Señor. Y que nosotros somos templos de su Santo Espíritu. Por tanto, nuestros hogares, Señor, son nuestra comunidad principal para servirle. Que entendamos que toda familia, de nuestras familias, son parte de nuestras guerras espirituales. Pero que con la presencia del Santo Espíritu, Señor, con la presencia de Cristo Jesús en nosotros, todo es posible. Echarlo fuera a los demonios, limpiar, Señor, y vencer. Porque Jesús venció al mundo. Porque usted nos dice en Cristo Jesús todo lo podemos. Gracias, Señor, por la enseñanza de hoy. Que podamos reunirnos mañana y siempre en el nombre de Jesús. Que podamos estudiar su palabra para si entendamos que solo hay un camino, un solo camino para poder ver su rostro. Sí, Señor. Cristo Jesús, en cuyo nombre, Señor, le pedimos en esta tarde su presencia en nuestro mundo, en nuestra familia. Sí, Señor. Alimenta y sosténganos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos, hermano. Amén. Cuídense mucho. Dios les bendiga más. Un abrazo. Bendiciones a todos. Amén. Bendiciones las tardes. Dios bendiga, Dios bendiga. Amén. Amén, Ezequiel, amén. Yanira, te quiero mucho. Yo también te quiero. Yo también, doctor Nazaret. Bendiciones. Amén. Nazaret, ¿de qué no te Saludos, ríes? Yo quiero mucho Luisito. de Yanira. Amén. Y a Luz. Participar. Y a Angelita, porque tú crees que tú le doy a todas esas mujeres. Todas esas mujeres también, yo la quiero Feliz muchísimo. día Angelita, del Luz. amor y la amistad. Eso. Amén.
Amén, amén. Igual para todos, abrazos, que la pasen muy bien. Amén. Bendiciones a todos. Amén. Adiós, Isabel, qué bueno que estás ahí. Sí, estoy aquí. Gracias por Qué invitarme. bueno. Gracias. ¿Te gustó? En verdad. Y quiero seguir. Así mismo, vas a seguir. Así. Bendiciones para todos. Gracias, Amén. igual. Dios, Juanina. Adiós, mi amor, bendiciones. Feliz día de San Valentín, a ti y tu esposa.